Lampa, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Pinato. Escuchando atentamente el programa, me encantó la columna de Goñi, la de Javiercito. Y coincido contigo. A ver, este es un país complicado, que se va a complicar día a día más, lamentablemente, a no ser que se hagan cambios radicales. Ahora, por ejemplo, está en proceso la noticia de que asesinaron a un policía en la madrugada de hoy, en el barrio Marconi. Estaban haciendo controles rutinarios en la madrugada, lo cual está bien. La gente que anda por la calle, vos le podés pedir la cédula, ¿no? Preguntarle qué está haciendo. Y desde uno de los pasajes comenzaron a dispararle a los policías, a los efectivos, y a uno de ellos, a un sargento de 37 años, con familia, le pegan un disparo en el pecho, lo trasladan y fallece en el hospital policial. A ver, están haciendo su tarea, están haciendo la tarea que le pedimos todos que se debe hacer, que es saturar determinados barrios, y estos tipos, asesinos, que no tienen precio, no entienden lo que es la vida, no es un tema de precio, no entienden lo que es la vida, ¿ah? Y lo peor es que cuando están cayéndose porque les disparan o por lo que sea en un enfrentamiento, están pidiendo para que no los maten. Ahí empiezan a valorar la vida, cuando es solo la de ellos, pero no la del prójimo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y hay que tratar de evitar de que se aumente más esa situación, ¿está bien? Porque es real. Esto fue en la zona de Marconi, entre las calles Enrique Castro y Abel Chiflet, que se produjo en la madrugada de hoy. Es una noticia que está en proceso, pero con un resultado realmente nefasto, que es el fallecimiento de un policía y cumplimiento de su deber, defendiendo a todos los ciudadanos de este país, ¿no? En un control rutinario recibió disparos desde un pasaje de esos lugares que había que conseguir unas órdenes de los fiscales y de los jueces para ir a revisar puerta a puerta, sea de día o sea de noche. Miren, muchachos, tenemos que revisar, porque todos esos lugares se meten, se escapan y se pasan de una casa a la otra, ¿no? Bueno, yo no pido mano dura, pido que se cumpla con la ley. Donde hay lugares de esa naturaleza, hay que ir a investigar de qué viven, cuáles son sus ingresos, ¿ah? Todas esas cosas que pasaban en otros periodos y que funcionaban bien y no necesariamente eran periodos democráticos, ¿ah? Durante la dictadura estas cositas no se las jugaban porque sabían que la situación iba a ser otra. Y todos saben que yo soy contrario a las dictaduras, de un lado o del otro. Pero a mí me molesta sumamente, porque ahora queda una familia destruida por culpa de inadaptados, que desde la oscuridad y desde un pasaje de viviendas muy angosto comienzan a efectuar disparos, que lo hacen continuamente, todos los días lo están haciendo. Y ahora mataron a un policía. Ese era uno de los temas que yo quería comentar. Pues yo hoy venía con otro tema para hablar y lo voy a hacer ahora, que no tiene nada que ver con esto, pero que también nos molesta, que es qué tan caro es el Uruguay, ¿no? Que lo decimos todos los días, que el Uruguay es carísimo, ¿no? El Uruguay es insoportable, los impuestos son altos. Y bueno, me parece que hace un tiempito atrás el Banco Central del Uruguay convocó a investigadores para que contribuyeran a entender qué hay detrás de las diferencias de precios entre Uruguay y otros países, así como cuantificar sus efectos sobre el bienestar ciudadano. Y el título es ¿qué tan caro es Uruguay comparado ante un grupo de 43 países y por qué se da eso? Estas son dos noticias que levantaron el diario El País y el diario El Observador, bastante similares las dos, a través de ese pedido que realizó el Banco Central del Uruguay, o sea que hizo un estudio, en donde dice algo así la nota: en Uruguay existe un relativo consenso en cuanto a que el país es caro, frente a otras economías comparables, y que esto va en detrimento del bienestar general de la población. Sin embargo, el foco suele estar puesto más en la inflación, la variación de los precios, dice, y un poco menos en los aspectos microeconómicos que inciden en el nivel de precios. Sobre el segundo aspecto, el Centro de Estudios para el Desarrollo constató que Uruguay fue un 27% más caro en comparación con el promedio de 43 economías, según datos que utilizó un
un informe del Banco Mundial del año 2017 y de institutos de estadísticas de Argentina, Chile y Uruguay entre el 2016 y el 2022. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que somos un 27% más caro que el promedio de esas 43 economías que se tomaron como referencia. O sea, somos caros. El pueblo tiene razón. La percepción que tenemos desde hace muchísimos años sigue siendo correcta. Somos un país caro. La investigación llamada Desvíos a la Ley de un Solo Precio en Uruguay fue realizada en el marco de una convocatoria que realizó el Banco Central del Uruguay para que los investigadores contribuyeran a cuantificar cuáles son los efectos del nivel de precios en Uruguay sobre el bienestar de la ciudadanía, así como para entender cuáles son los factores que hacen que el país sea más caro que otros. Con un mismo objetivo, aunque con un enfoque diferente, además de la investigación del Centro de Estudios, ¿no?, de eso que le dije yo recién, del CED y la consultora CPA de Ferrere, presentó su propia investigación, Barreras a la importación de frutas y verduras, impacto en el nivel de precios y volatilidad del índice de precios del consumo IPC. En este trabajo se estimó cuál sería el efecto en el nivel precio de Uruguay. La CPA de Ferrere lo que hace es un estudio del impacto de precios con respecto al tema verduras y frutas y todo eso, porque parece que incide eso en un 40% en la canasta básica familiar de todos los uruguayos, un nivel que no es menor, ¿no? Yo no sabía y no pensaba que fuera tanto, pero llega a un 40%. Entonces ahí nos relata esto. En ese trabajo se estimó cuál sería el efecto del nivel de precios en Uruguay. Dice, si se permitiera la libre importación desde Brasil de ciertas frutas y verduras cuya incidencia es significativa en la medición de la inflación. Ambos concluyeron que el nivel de precio en Uruguay son más elevados frente a países comparables y algunos de los factores que explican son estos: el funcionamiento de ciertos mercados, aspectos arancelarios, barreras a la importación, costos locales de producción, entre otros. Esto es importante la definición, porque habla de aspectos arancelarios, o sea, los impuestos que cobra el gobierno, barreras a la importación, eso es protección de algunos productores de algunos productos que están continuamente pidiendo que no me entre tal papa, que no me entre cebolla del exterior, porque la producción, y bueno, si vos te fijás hoy cómo están los costos de verduras con respecto a la semana pasada, se multiplicaron casi por un 80%. Yo sé que son estacionarios, que cuando la situación cambia, cuando afloja un poco la sequía, como que los precios bajan. Pero la realidad es que te produce un efecto en el salario, en lo que vos cobras mes a mes, que es terrible. Porque a vos no, tampoco porque hay sequía y porque los precios suben, tampoco te suben el salario, te mantienen igual. Entonces, son esas situaciones que están mostrando la protección. Yo sé que el Uruguay tiene un poder de consumo muy bajo, que ese es el gran problema, ¿no?, que tenemos. Somos pocos habitantes. Fíjate vos que ahora subimos unos miles más porque tenemos un montón de inmigrantes, o sea que la posibilidad de crecer es al revés, nosotros vamos a decrecer a nivel de población. Y cuanto menos población hay, la situación se empeora a nivel de los precios. ¿Por qué? Porque te traen desde una computadora a traerte un celular o la venta de frutas y verduras, cambian los precios exponencialmente hacia arriba, porque se terminan agarrando de sistemas casi monopólicos, ¿correcto? Dice, y en estudio del CED, dice, la investigación del CED tomó como base la ley de un precio único, por sus siglas, que señala que los precios de productos idénticos deberían ser iguales en cualquier país del mundo y en cualquier diferencia que pudiera surgir debería ser eliminada por la oferta y la demanda. Acá está el problema. Tenemos poca oferta y menos demanda. Eso es lo que pasa en el Uruguay. Somos una isla con un gran problema. Los que vivimos dentro de la isla pagamos más caro, ¿no? Eso siempre y cuando no existan barreras comerciales y costos de transporte que provoquen diferencias de precio. Un escenario poco verosímil, dice. En este sentido, desde el CED manifestaron que el mundo está lejos de ser sin fricciones y que por el contrario las diferencias de precio entre distintas ubicaciones geográficas suelen ser considerables y persistentes. Bueno, pero eso es algo lógico. Si vos tenés que traer un producto del otro lado del planeta, cuando subieron los fletes de China, que habían pasado cada contenedor de costar un flete de $3.000 a $12.000, como que todo el mundo dijo, no compremos más en China, porque está carísimo, por el flete. Y es verdad, esas cosas pasan.
Por ese motivo estudiaron los desvíos a la ley de un solo precio en Uruguay, los factores detrás de esas diferencias y las implicancias de esos desvíos en el bienestar de los uruguayos. La investigación encontró que Uruguay fue 27% más caro respecto al promedio de 43 economías. Y ahí te voy a contar algo. A partir de eso fue que se constató que el mayor desvío fue con respecto a Bolivia, es decir, Uruguay fue 115% más caro que ese país en el promedio de los bienes considerados. En el extremo opuesto, Uruguay fue un 28.7% más barato que Islandia, en el promedio de los bienes considerados. Tuvo precios similares, aunque levemente superiores, con Nueva Zelanda y con Bélgica, mientras que tuvo precios similares, aunque levemente inferiores, con Finlandia e Irlanda. Los principales desvíos a la ley de un solo precio en Uruguay respecto al promedio de los países de la muestra se encontraron en los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas. El desvío fue de un 55% en perjuicio de los ciudadanos uruguayos, como digo yo, ¿no? Productos de higiene y limpieza, un 58%. En informática y electrónica, un 43%. Dice, señalaron que esos desvíos ocurren en mercados con alta oferta de importados, dice. Cosa que es verdad, en el Uruguay tenemos, no por necesidad, no porque querramos, el tema de que compramos más importados que nacional. Acá no se fabrica nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero llegar a decir con esto? Al cuantificar, dice sí el artículo, el impacto de estos desvíos sobre el bienestar de los consumidores uruguayos, la investigación estudió cuál habría sido el IPC de Uruguay si los precios de los productos analizados se hubieran alineado con el promedio del precio internacional. Es decir, si los bienes que se determinaron como más caros en Uruguay se hubieran abaratados, si los que fueron más baratos se hubieran encarecido. A partir de ese ejercicio contrafáctico, la investigación constató que si no hubieran desvíos entre el conjunto de productos analizados en Uruguay respecto al de los países de la muestra, él dice así, el conjunto de bienes estudiados representó el 47% de la canasta básica uruguaya, ¿no? Se hubiera producido una rebaja de 1.2 puntos porcentuales, dice, relativamente significativa en el nivel del IPC, y la eliminación de estos desvíos tendría un efecto positivo desde el punto de vista del bienestar del consumo. O sea, estaríamos más felices porque compraríamos más barato. ¿Está bien? A ver, esto es bien simple. El Uruguay es caro porque tiene entonces barreras arancelarias que protegen determinadas empresas en Uruguay. Por ejemplo, no sé, yo creo que, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica en general es cara en el Uruguay porque vivimos bajo un monopolio. Y todos me dicen, vos querés privatizar la UTE. No. Yo lo que quiero es liberar el monopolio. Que no exista el monopolio. De la misma forma que, por ejemplo, no existe el monopolio en las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones cada día tienden a ser más baratas. ¿Está bien? Y gracias a Dios ahora están liberando las de transmisiones, o sea, la parte de Internet, la venta de productos de datos, ¿está? Porque eso va a obligar a bajar el producto. ¿Y a quién va a beneficiar? Al asalariado. El empresario, mal o bien, la va a ir piloteando porque sube los productos de los productos que vende. El precio, ¿no? Sube el precio del producto que vende. En cambio, el asalariado que cobra un sueldo fijo y que recibe las modificaciones de su salario, de precio, de su sueldo periódicamente, pero no cuando las necesita a veces, justamente, a ese tipo es el perjudicado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Es mostrar toda esta realidad. ¿Tá? Yo creo que vamos muy lento, como todo en el Uruguay, a lo que uno espera. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas importantes, liberar, por ejemplo, el tema de datos, para que se pueda masificar, pero lo que sí estoy viendo es que en otras cosas sigue siendo lento, y nos sigue perjudicando. ¿Está bien? Tenemos un Estado carísimo, ¿está? Necesario en muchas áreas, por supuesto. El Estado tiene que estar presente porque en un país tan chico no podemos estar dependiendo de que un privado sea bueno y no suba los precios cuando quiere. Necesitamos un Estado regulador, pero no un Estado dueño del paquete, ¿no? Como era antes. O sea, son tiempos distintos. La realidad es esa. Pasé por dos temas en el día de hoy que no tienen una cosa que ver con la otra. El primero de todos es el que más me duele, porque cuando matan a un policía como lo mataron así, te produce el mayor de los odios,
ese tipo de gente no respeta la vida, y el gobierno tiene que aumentar el patrullaje, y tienen que actuar los jueces y los fiscales para permitir hacer allanamientos masivos en ese tipo de lugares. Me dirán, no, pero no toda la familia del celular. Miren, lo siento mucho, muchachos. Tenemos que hacer un allanamiento general, tenemos que revisar todo, tenemos que ver de qué vive esa gente, los que viven ahí adentro, cómo obtienen sus ingresos. No, eso es insostenible. O sea, yo lo siento mucho. Ha matado gente inocente porque le disparan, niños, niñas, algo que vos decís, esto es insostenible. Bueno, ahora también un policía de 37 años, sargento, que estaba haciendo con sus compañeros un operativo en la madrugada en el Marconi, y desde pasajes le disparan y termina muerto, herido y muerto. Señores, eso es un tema gravísimo. El tema del precio en Uruguay, que era el tema que yo traía para hoy, queda como medio perdido por la situación esta que yo planteo, pero había que decirla. ¿Está? No sé, ¿viste cuando te levantás y ves las noticias y te pones de mal humor? Bueno, hoy eso es uno de esos días en los cuales uno dice mierda, perdón por la palabra que acabo de usar, pero es real, qué mal se vive en el Uruguay cuando podríamos vivir divino. ¿Está bien? Porque la muerte de una persona es imperdonable cuando el individuo está haciendo la defensa, su trabajo, ¿no? Igual que la de un inocente. Porque si las bandas de narcos y de ladrones les gusta dispararse entre ellos y mueren, está mal. Hay que averiguar quiénes son los que los matan. Pero como que en el fondo, lamentablemente nos pesa menos. ¿Ah? Como que nos acostumbramos. Pero estas cosas son las otras que no podés permitir. No sé, mi amigo Pinato, si quiere decir algo. Bueno, vos estás analizando algo que yo hace años denuncio, ¿no? Dos cosas. La inseguridad terrible, la real probabilidad estadística de ser todos asesinados. Ahora matan a este policía, hace unos días mataron a un niño de 8 años, otros días atrás una niña de 12. Es decir, cada menos de un día están asesinando a un compatriota, los robos cada 3 o 4 minutos. Pero bueno, las discusiones bizantinas que tenemos acá en Uruguay, de si los militares deben o no salir, que esto y que aquello, bárbaro. No sé quién me decía el otro día que habría que esperar algunos años. Bueno, miles de muertos más, habrá que esperar para que alguien tome alguna medida, pero yo sigo, más que la clase política, por supuesto, la gran culpable de no tomar esas decisiones, Juan Pueblo, ¿no? Que es el principal interesado, que nada hace para cambiar esto. Y lo que vos decías del tema del costo, el costo del país se debe al costo del Estado. Yo recuerdo el año pasado el mismísimo Isaac Alfi, director de la OPP por entonces, creo que debe ser de los hombres que más saben, si no el que más sabe del número del Estado, me dijo que ya el año pasado el Estado había llegado, Lampa, a 24.000 millones de dólares de costo por año. Son más o menos unos 40.000 pesos por segundo. Vos pestañaste y el Estado gastó 40.000 pesos. Bueno, hay que sostener eso. Ese es el fundamento de lo caro que es la vida en nuestro país. Es verdad. Son esas situaciones que vos decís, bueno, está. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? Porque eso se necesita una inmensa reforma del Estado que, insisto, estamos lejísimos de un Bukele acá en este país. No creo que nadie, ni del Frente ni de la coalición republicana, se anime a ponerle el cascabel a ese gato. Te mando un abrazo, Lampa, te despido hasta el miércoles. Te agradezco y será hasta el miércoles. Saludo a la audiencia. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.